La teoría de la relatividad de Albert Einstein y el no dualismo del Advaita Vedanta tienen alguna relación. Vamos a desarrollar este punto. Recordar que estoy haciendo una serie de reflexiones buscando ese hilo áureo que nos permita encontrar ese uno, esa unidad y no discontinuidad en la historia espiritual de la humanidad. Albert Einstein revolucionó la física, eliminó el tiempo y el espacio absolutos. Todo lo que sabíamos antes de Einstein, desde la mecánica de Newton, muchas cosas dejaron de ser válidas, y entre ellos el concepto de que el espacio y tiempo son algo absolutamente relativos, dependen de mí, del observador. Y eso es importantísimo. Y eso que lo descubrió Occidente en el siglo XX, eso hace milenios ya, el Advaita Vedanta ya afirmaba que el tiempo y el espacio son construcciones de la mente. Hoy en día usamos el GPS gracias a la teoría de la relatividad. Sin esta teoría de Einstein no podríamos utilizar los GPS de los móviles y la economía global digital sería absolutamente diferente. De alguna manera, yo ahora con el móvil, que lo tengo geolocalizado, me estoy beneficiando de la teoría de la relatividad, aunque os tengo que confesar, que en la carrera de ingeniería, en segundo, me acuerdo, estudié la teoría de la relatividad y no entendía absolutamente nada. Es algo complejísimo de entender, te rompe muchos esquemas, pero es una realidad que hoy yo me beneficio de esa genialidad de Albert Einstein. De la misma forma tenemos que enfocar este tema. Aunque la gran mayoría de la humanidad no sea capaz de entender la complejidad del no dualismo, de ese todo es uno, sí que puede beneficiarse de las ventajas que tendría. Soy Pedro Noné, experto y traductor de la Bhagavad Gita, y estoy intentando buscar ese hilo áureo en la historia de la humanidad. En 1905, el general Albert Einstein publica la teoría de la relatividad, la especial, y 10 años más tarde la general, en 1915. Estas teorías revolucionaron el mundo, y en concreto la física y la concepción del universo, al demostrar que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores en un movimiento uniforme, y que la velocidad de la luz en el vacío es constante, independiente del movimiento del observador. Es la referencia que tenemos en el espacio. Por tanto, y esto es importantísimo, y creo que la gran mayoría de la humanidad no tiene asociado esta deducción, que es que se eliminaba, como hemos dicho, la noción de tiempo y espacio absoluto. No existe el tiempo absoluto. El tiempo, sabemos, y el Advaita nos demuestra, que está en la mente de cada uno de nosotros. Y además introducía conceptos interesantes, por ejemplo, como la dilatación del tiempo, es decir, que el tiempo transcurre más lento para objetos en movimiento. Cuanto más rápido es el movimiento, más dilatación existe en el tiempo. Y también la contracción de la longitud y la equivalencia entre masa y energía, expresada entre la famosa ecuación de E igual a mc cuadrado. El hombre se acercaba así un poco más a la comprensión del universo, a su expansión, al Big Bang, a los agujeros negros e incluso a las ondas gravitacionales. Hay que recordar que Einstein admiraba el Bhagavad Gita. Recordar la famosa frase de Einstein que decía: cuando leo el Bhagavad Gita y reflexiono sobre cómo Dios creó este universo, todo lo demás me parece superfluo. Precisamente, en una de las afirmaciones que hizo Einstein, decía que el Dios que él creía, porque se le ha acusado de ateo, y él era judío y no era ateo, pero él afirmaba que el Dios que él creía era el Dios de Baruch Spinoza, que tantas relaciones tiene con el Brahman, es lo único real de Adi Shankara. Y además también Einstein admiraba a Gandhi, por ejemplo. En el Advaita Vedanta, y esto es importante, y hay otros vídeos donde me lo explico, todo lo que está sometido al espacio, al tiempo y al principio de causalidad, o en términos vedánticos, todo el conjunto de nombres y formas, es temporal y por tanto irreal. Hay que hacer una observación. Yo creo que el término irreal confunde a la gente. Para que nos entendamos en esta reflexión, irreal deberemos entenderlo como temporal. Es algo que tiene un inicio y un final, es decir, está sometido al tiempo inicio, al tiempo final y al espacio recorrido en ese periodo.
Entonces, todo lo que está sometido a tiempo, espacio, causalidad o nombre y formas es irreal y, para entendernos, es temporal y por tanto no puede ser lo real. Y además el Advaita Vedanta afirma que tanto el tiempo como el espacio, como hemos comentado, están en la mente, algo que se descubrió hace mucho tiempo y que la humanidad no es capaz de vivir conforme a esta verdad. Y había una reflexión de Ramakrishna, que os la leeré, que decía, el devoto inferior dice, Dios existe, pero está muy lejos, allí arriba en el cielo. El devoto mediocre dice, Dios existe en todos los seres, como vida y conciencia. Pero el devoto superior dice, es Dios mismo que se ha vuelto todas las cosas. Todo cuanto veo es solo una forma de Dios. Es Él solo quien se ha vuelto Maya, la ilusión, el universo y todos los seres vivientes. Nada existe sino Dios. La eliminación de la noción de tiempo y espacio absolutos en la física moderna se asemeja mucho a la disolución de la dualidad en la meditación profunda. Al igual que la luz es constante, ya lo hemos visto, E igual a mc cuadrado en el universo físico, la consciencia, el chit, es la constante en el universo metafísico del Advaita. Y esto debemos empezar a reflexionar sobre ello. Y me gustaría recordaros el precioso mantra de ese Upanishad maravilloso, que es el Brihadaka Upanishad, que es el Mantisantra que dice, Om, llévanos de lo irreal a lo real, llévanos de la oscuridad a la luz, llévanos de la muerte a la inmortalidad, que para mí contiene la esencia del Bhagavad Gita. El GPS, el Sistema Global de Posicionamiento, necesita las dos teorías de la relatividad de Einstein. Hoy ya casi no sabríamos vivir sin el GPS. La economía global colapsaría. Sin la teoría de la relatividad, el error de un GPS, fijaros, se estima entre 10 y 11 kilómetros al día de operación, haciendo prácticamente inútil. Imagínate que yo quiero ir a un pueblo que está a 200 kilómetros de donde está aquí y me lo sitúa como a 11 kilómetros de distancia. La economía digital sería imposible que funcionase. En la historia de la humanidad, muy pocos hombres han sido capaces de cambiar el mundo con sus descubrimientos. Si los descubrimientos de Pitágoras, de Aristóteles, de Newton, de Einstein, de Schrödinger, de Heisenberg, de Oppenheimer, de Niels Bohr o de Nikola Tesla, el mundo no sería como es ahora. Y recordaros, y tengo otros vídeos sobre esa relación entre el Advaita y la ciencia, y a mí el que más me fascina, y lo estudié en la carrera, es la figura de Erwin Schrödinger, el físico austríaco, premio Nobel. Se considera el padre de la mecánica cuántica y afirmaba os lo leo, la unidad y continuidad del Vedanta se reflejan en la unidad y continuidad de la mecánica de ondas, totalmente compatible con el concepto del todo es uno del Vedanta. La multiplicidad es solo aparente. Estas iluminaciones científicas cambiaron la historia de la humanidad. Recordemos las palabras del genial matemático indio Ramanujan, una figura absolutamente desconocida en Occidente. Se estudia en la carrera. Y Ramanuja decía que para él una ecuación que no tendría sentido a menos que representase un pensamiento de Dios. Solo una minoría de la humanidad ha sido capaz de entender el fundamento de estos descubrimientos que han cambiado la historia. Miles de científicos dedicaron su inteligencia y esfuerzo a que la teoría de la relatividad fuese comprendida y aplicable en otros campos. Miles de profesores dedicaron su tiempo a propagar esta información. Miles de empresas sacaron nuevos productos y servicios basados en la teoría de la relatividad. Miles de investigadores y de divulgadores hicieron posible que ese conocimiento fuese más accesible para la gran masa de la humanidad, incapaz de entender la enorme complejidad de la teoría de la relatividad. Ya os comentaba que en la universidad estudié los principios de la teoría de la relatividad y de la geometría diferencial. Quiero recordar que se llama la teoría de los tensores y realmente os puedo asegurar que no entendí absolutamente nada. Tuve que aceptar varios dogmas para aprobar la asignatura, pero hoy me beneficio de esa teoría en mi día a día. Cualquiera de nosotros usa el GPS en su teléfono móvil, pero casi ninguno de nosotros sería capaz de entender la relatividad. Al final, una mente privilegiada como la de Albert Einstein descubre algo que cambia el mundo.
profesores y científicos la desarrollan, empresas y divulgadores la hacen accesible para todo el mundo. Podríamos inferir que, al igual que la teoría de la relatividad, el no dualismo solo ha sido entendido por una minoría en la historia de la humanidad, pero las grandes masas de personas dualistas se pueden beneficiar, sin comprenderlo en profundidad, de las complejas enseñanzas del Advaita Vedanta, de ese Tattvam, así ese tú eres Dios, esa unidad en la diversidad, ese en todo es uno, como iremos viendo en otros vídeos. Muchísimas gracias, soy Pedro Nonell, experto y traductor de la Bhagavad Gita y de la obra de Vivekananda y admirador de Ramakrishna. Y si os ha gustado este vídeo, compartirlo, suscribiros al canal y sobre todo comentar. Os invito a comentar lo que queremos, porque estos vídeos los estoy haciendo sobre todo para buscar ese hilo áureo de la no dualidad de la historia espiritual de la humanidad. Muchísimas gracias. Om Namaste.